Hay temas de la ciencia que son difíciles de explicar solo con la teoría. Por ejemplo, el funcionamiento de los imanes. Por esto, en este video te mostraremos algunos sencillos experimentos caseros que puedes realizar en casa para que puedas sorprender a familiares y amigos o satisfacer tu curiosidad científica. Corrientes de Foucault. Son corrientes inducidas en un medio conductor o de conductividad en presencia de un flujo de campo magnético que varía con el tiempo. La ley de inducción de Faraday-Lenz nos dice que este flujo de campo magnético variable con el tiempo genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico genera una distribución de las corrientes en el seno del conductor, en este caso el vaso con material de aluminio. Adicional, las corrientes son denominadas como corrientes de Foucault. En el caso de este experimento, el movimiento producido por los imanes produce una excitación en el campo eléctrico a su alrededor, que al hacer contacto con el material conductor, este genera un movimiento en la orientación en la que este gira, sea al sentido de las manecillas del reloj o al contrario. ¿Cómo se generan este tipo de corrientes? Estas corrientes circulares crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado. Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, o mayor la conductividad del conductor, o mayor la velocidad relativa del movimiento, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados. En los núcleos de bobinas y transformadores se generan tensiones inducidas debido a las variaciones de flujo magnético a que se someten aquellos núcleos. Estas tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes parásitas en el núcleo que no son óptimas para la buena eficiencia eléctrica dentro del componente. Las corrientes de Foucault crean pérdida de energía a través del efecto Joule. Más concretamente, dichas corrientes transforman formas útiles de energía, como son la cinética, en calor no deseado, por lo que generalmente es un efecto inútil. A su vez, disminuyen la eficiencia de muchos dispositivos que usan campos magnéticos variables, como los transformadores de núcleos de hierro y los motores eléctricos. Agujas flotantes. Aquí podemos ver cómo la estructura que hemos construido nos permite posicionar unos imanes de potencia media en el centro. Alrededor, algunas bases que nos permiten amarrar algunas agujas. Esto con el fin de que las agujas queden posicionadas hacia los imanes centrales, sin contacto inmediato, pero con una distancia suficiente para que la atracción de estos mismos tenga un efecto sobre las agujas. Como se puede observar, cuando las agujas están en posición, se visualiza un efecto muy interesante. Las agujas flotan. Esto debido a la atracción de los imanes que genera un campo magnético a su alrededor y a su vez esto nos permite visualizar de una forma más exacta el campo magnético y cómo se comporta en el espacio.
Aquí una visión más exacta sobre el efecto que tiene el campo magnético de los imanes sobre las agujas. Podemos visualizar cómo las agujas apuntan hacia la atracción del imán en la base central, en la cual visualizamos de manera aérea cómo se posiciona el campo magnético según las agujas. La explicación de este fenómeno se debe a la interacción ferromagnética, que hace que los polos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido, ha de extenderse por todo un sólido para alcanzar el ferromagnetismo. A su vez, la levitación magnética es un método por el cual un objeto es mantenido a flote por acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras, la presión magnética se contrapone a la gravedad. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando el campo magnético sea lo suficientemente fuerte. Al someter un material ferromagnético a un campo magnético intenso, los dominios tienden a alinearse con este, de forma que aquellos dominios en los que los dipolos están orientados con el mismo sentido y dirección que el campo magnético inductor aumentan su tamaño. Este aumento de tamaño se explica por las características de las paredes de Bloch, que avanzan en dirección a los dominios cuya dirección de los dipolos no coincide, dando lugar a un monodimio, y que al eliminar el campo, el dominio permanece durante cierto tiempo. En este experimento utilizaremos material ferroso, que lo podemos encontrar en las esponjas de brillo, aplicándoles calor con algunas cerillas y que se genere combustión. El resultado, recogeremos los residuos más finos y lo mezclaremos con un aceite o algún líquido aceitoso, y el resultado, un ferrofluido. La principal característica de este fluido es su interesante relación con los imanes, ya que las partículas que lo componen tienen material ferroso, el cual es magnético y permite que éste se comporte de formas no intuitivas, respondiendo a la atracción y campo magnético de diferentes imanes según su potencia, moviendo pequeñas secciones del mismo o con un imán de neodimio, que el fluido siga el recorrido del imán y lo podamos mover sin tocarlo directamente. Aquí podremos observar cuál es la reacción del ferrofluido a los diferentes imanes, que tienen diversa potencia. En primer caso, un imán pequeño de mínima potencia. En el segundo caso, un imán de neodimio con muchísima más potencia. Y en el tercer caso, un imán de media potencia, el cual cada uno tiene interacción de potencial diferente y hace que el material de ferrofluido se comporte de manera diferente, teniendo en cuenta que el imán de neodimio tiene mayor potencia y mayor interacción sobre este mismo. Los ferrofluidos se componen de partículas ferromagnéticas microscópicas, normalmente magnéticas,
hematita o algún otro compuesto con contenido de hierro. Una de las mayores características de este tipo de ferrofluido es que se polariza fuertemente cuando se aplica un campo magnético. Están compuestos de una solución de nanopartículas ferromagnéticas cubiertas de un material surfactante, que es un material que reduce la tensión superficial para evitar que se aglomeren.